Buenas tardes mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios. En el mensaje pasado estuvimos hablando acerca de la paciencia de Dios y lo estuvimos viendo en el texto de Segunda de Pedro 3:9, donde precisamente nos habla de la paciencia que Dios tiene con todos nosotros y que la paciencia de Dios tiene un propósito. El propósito es que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento, porque la salvación es para todos, a todo el mundo. Es para el rico, para el pobre, para la mujer, para el hombre, es para el político, es para el soldado, es para toda clase de persona de raza, cultura, ciudadanía, nación. Es para todo el mundo la salvación. Estamos hablando acerca de las virtudes de Dios, la cual dice en Primera de Pedro 2:9 que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz admirable de Dios, precisamente, que tiene que ver también, entre esa luz está incluida la paciencia que nosotros debemos desarrollar. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia, una necesidad en nuestra sociedad. Paciencia, una necesidad en nuestra sociedad. Una sociedad que está en confusión, precisamente una sociedad que está perdida. Para eso es el mensaje del Evangelio, para rescatar a todo aquel que está perdido. Y la palabra de Dios nos enseña acerca de la paciencia que nosotros debemos tener en nuestra sociedad. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de todas las esferas de la vida, mis amados hermanos. Primeramente, nuestra familia. Segundo, los creyentes, los hermanos de la iglesia, la congregación. También habla de nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y compañeros, y las personas aquellas con las que estamos rodeadas en los diferentes momentos de nuestro día a día, cuando vamos en el transporte o cuando vamos manejando, cuando vamos por el camino. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente constantemente, amados hermanos, precisamente para que no nos coja desprevenido los momentos repentinos en donde debemos reaccionar de manera correcta, donde debemos de reaccionar precisamente y manifestar la virtud de la paciencia que debe haber en nosotros, mayormente de los que creemos. Porque si creemos en un Dios que es paciente con nosotros, que no retarda su promesa, sino que tiene como propósito precisamente con nosotros, es que todos procedamos al arrepentimiento, y por eso tiene paciencia, para que ninguno de nosotros nos perdamos, pues así también nosotros debemos tener paciencia con todos los demás. La paciencia, mis amados hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que es un proceso, es algo que nosotros debemos contribuir en su desarrollo. La paciencia no es algo que se da tan bien fácilmente, mis amados hermanos. Si bien es cierto, es un fruto del Espíritu Santo, pero nosotros también debemos esforzarnos por desarrollar la paciencia. Para poder desarrollar la paciencia, mis amados hermanos, debemos andar en el Espíritu. En Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne constantemente nos está incitando y nos está tentando a hacer cosas que van en contra del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos, para poder desarrollar el fruto de la paciencia, el fruto del Espíritu, como nos lo dice en Gálatas 5 precisamente? Pues lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es alimentar al Espíritu Santo, es tener comunión con el Espíritu de Dios. En Romanos 8 también nos habla de esto. En Romanos 8:5, donde dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y precisamente, mis amados hermanos, la paciencia
La paciencia es un motivador de la paz en nuestra sociedad. Repito, la paciencia es un motivador y es un impulso o es un animador de la paz en nuestra sociedad. Es lo que necesitamos. Si queremos tener paz en nuestra sociedad, mis amados hermanos, debemos desarrollar en nuestras vidas como creyentes, como cristianos, y esto no solamente va para nosotros en la congregación, va para todo el mundo, porque la paciencia es un fruto o es una virtud que necesitamos en nuestra sociedad. Por eso, mis amados hermanos, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En Romanos también nos lo enseña la palabra de Dios, donde dice que no proveamos para los deseos de nuestra carne. La carne se alimenta, y si nosotros alimentamos nuestra carne, nuestras debilidades y nuestras pasiones, obviamente eso es lo que se va a hacer fuerte. Ahora, si nosotros proveemos para el Espíritu de Dios, pues es el Espíritu de Dios el que se va a hacer fuerte. Debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu para que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros, el fruto de la paciencia. ¿Cómo se alimenta el Espíritu, mis amados hermanos? Pues el Espíritu se alimenta a través de la palabra de Dios, porque es el Espíritu de Dios, a través de la comunicación constante y la comunión constante con nuestro Dios, con el Espíritu y con Jesucristo. Así se alimenta el Espíritu de Dios. Si nosotros dejamos de alimentar el Espíritu de Dios, va a suceder como pasa cuando nosotros dejamos de comer. Pues nos debilitamos, nos enfermamos, llegamos a caer en un estado de desnutrición física, y hablándolo espiritualmente, entramos en la desnutrición espiritual. Y cualquier persona en desnutrición no tiene la facultad de reaccionar de la manera correcta. Ahora, mis amados hermanos, debemos tener cuidado en qué dedicamos nuestro tiempo y a quién alimentamos. Debemos alimentar el Espíritu de Dios para obtener una paciencia fuerte. Lo necesitamos en nuestra sociedad más que cualquier día. El Evangelio quiere decir buenas noticias, pero cuando nosotros vemos las noticias en nuestra sociedad, vemos maltratos, vemos violencia intrafamiliar, vemos feminicidios, maltrato contra la mujer, vemos maltrato contra los niños, aún contra los animales y la creación que Dios nos ha dado para que disfrutemos. Vemos cómo en el transporte público se pelean por una silla, se matan y se cometen homicidios por cosas triviales, por una mala mirada, por un gesto, por una palabra, por un malentendido, por chismes y por murmuraciones. Así también nosotros en nuestra congregación, mis amados hermanos, debemos tener cuidado con esta clase de conducta, las cuales generan alimentar la carne y más que el espíritu. Mis amados hermanos, debemos desarrollar la paciencia, alimentar la paciencia, porque vivimos en una sociedad totalmente desequilibrada emocionalmente y confundida, que no sabe cómo reaccionar en esos diversos momentos cuando gente tiene conductas con nosotros que nos molestan y nos fastidian. Debemos recordar que no todo el mundo tiene nuestro mismo temperamento, nuestra misma conducta, nuestros mismos gestos, y que no es común que nosotros le caigamos bien a todo el mundo, porque esto sería imposible. Hay gente en la cual está disgustada o no está de acuerdo con diferentes cosas que nosotros hacemos. Así también nosotros nos disgustamos muchas veces con conductas que otros hacen. En nuestra familia, con nuestras esposas y con nuestros hijos debemos tener cuidado, con nuestros padres, de cómo vivimos con ellos, porque somos con los que más compartimos. Es donde más debe estar desarrollada la paciencia, soportarnos los unos a los otros. En Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debemos vestirnos? Como escogidos de Dios. Ya no andamos como escogidos del mundo, ya andamos como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La paciencia es esa virtud que hace parte del vestido del escogido de Dios, mis amados hermanos. Y para desarrollar la paciencia debemos vivir
en el Santo Espíritu de Dios. En Proverbios 16:32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Por qué? Porque tardar en airarse nos puede evitar, mis amados hermanos, llegar a cometer una locura, un acto de violencia o de ofensa contra alguien, herir a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros familiares. Cosas que de las cuales nos vamos a tener que arrepentir, mis amados hermanos, y eso es lo que Dios quiere evitar. Dios no da el mandamiento por capricho, y Dios no dice que desarrollemos la paciencia solamente porque Él así le place y ya. No, Él no lo dice por nuestro bienestar, para que nosotros vivamos en paz con nuestra sociedad, vivamos en paz con nuestro vecino, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en la iglesia. El propósito de la paciencia, mis amados hermanos, es la paz. Cuando vamos manejando, cuando hay ese repentino que se atraviesa y nos ofusca, debemos, mis amados hermanos, estar velando y orando constantemente, como dice la palabra de Dios y nos lo enseñó el Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es necesario que estemos concentrados, velando y orando en la mayor parte de nuestros momentos, tener esa actitud de velar y estar pensando y estar andando en el espíritu, para no entrar en la tentación de la ira, mis amados hermanos, sino más bien estar con el vestido de la paciencia puesto en todo momento, tomar la reacción y la conducta correcta en el momento indicado para evitar una mala decisión o una locura que podemos posiblemente cometer. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, el que tiene dominio propio del Espíritu de Dios. La palabra de Dios también nos enseña en Proverbios 19:12. En Proverbios 19:12 la palabra nos dice de la siguiente manera: que la cordura del hombre detiene el furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. En esto se trata la paciencia, mis amados hermanos, en pasar por alto muchas cosas que a nosotros nos fastidian o nos molestan en todo lugar. Que nuestra cordura, que la enseñanza que Dios nos ha dado a través de su palabra, de sus mandamientos y el vivir en el Espíritu, se conviertan en una honra para nosotros, que se convierta más honroso en nuestra vida, detenernos de cometer una locura, de enojarnos, de airarnos, y más bien que nuestra honra sea tener paciencia y vestirnos de la paciencia, pasar por alto la ofensa. Pero ¿cuál es el problema, mis amados hermanos? Que cuando nos ofenden, lo primero que se hiere es nuestro ego y nuestra personalidad y nuestra dignidad, y ahí es cuando nosotros queremos reaccionar y caer en la tentación. Debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que ni Jesús respondió cuando lo ofendían y lo maltrataban, que en su paciencia oró por aquellos que lo maltrataban. Jesús enseñó en la palabra de Dios, Él nos dice y nos enseña que oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, o sea, el Señor Jesús nos enseña y le da la verdad, el verdadero significado a la palabra, que cualquiera que se enoja con su hermano es culpable de homicidio. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener presente que el que tarda en airarse es una persona prudente, que la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios, que para tener desarrollado la paciencia debemos vivir en el Espíritu de Dios. En Santiago capítulo 1 versículo 3 al 4 dice la palabra de Dios que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si queremos desarrollar verdaderamente la paciencia, debemos estar dispuestos a soportar la prueba. Saber que la prueba es el propósito, es que se desarrolle la paciencia en nuestra vida. Cuando vengan las circunstancias en las cuales nuestra paciencia es probada, debemos someternos a la prueba de Dios, ser maniables en las manos de Dios, para que nosotros aprendamos a ser fuertes en la prudencia y en la cordura y en la paciencia.
y para poder estar constantemente vestidos como escogidos de Dios, con su paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, mis amados hermanos, que no solamente sea por un momento, sino que sea constante la paciencia, porque si hay algo que distingue a una persona que ha creído en Dios, es que desarrolla una virtud de paciencia, como el Señor, que aún en la cruz oró por aquellos de sus verdugos, y les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una virtud en la cual el Señor demostró la paciencia, así como Dios demuestra su paciencia con nosotros cuando lo provocamos a ira, cuando lo provocamos en su enojo. Por eso debemos tener la obra de la paciencia completa, para que seáis perfectos y cabales, para que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras conductas sean las indicadas en los momentos indicados, para que nuestras palabras sean las indicadas en el momento de los pleitos y las circunstancias difíciles, o de los disgustos, o de las confrontaciones con los demás, aún con nuestros seres más amados. La paciencia, cuando tenemos la virtud de la paciencia, mis amados hermanos, llegamos a tener tales reacciones y llegamos a comprender y a tener tal cabalidad, como dice la palabra de Dios, que llegamos a tomar como decisión que lo mejor es huir del pleito. Muchas veces huir no es ser cobardía, sino es de valientes. ¿Por qué? Porque ya comprendemos y entendemos que la mejor decisión es evitar, es tener paciencia y más bien tomar un alejamiento por un tiempo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento indicado podamos solucionar aquella confrontación o aquella circunstancia que tuvimos con las personas. Mis amados hermanos, es una necesidad la paciencia en nuestra sociedad, ya que hoy en día más que nunca vemos cómo la paciencia es una virtud que no habita en ninguno de nosotros, y vemos cómo se cometen locuras y cómo se cometen cosas terribles, hechos terribles, vergonzosos unos con otros, todo por la falta de la paciencia. Recordemos que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, y es necesario conocer que la paciencia es una necesidad en nuestra sociedad. Mis amados hermanos, Dios los bendiga y que tengan todos muy buen día.